Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad miren lo que les traigo, se trata de un Aeonium Sunburst. El color de las hojas la verdad que es alucinante, desde que lo vi me fascinó. Es uno de los Aeoniums más lindos a mi parecer. Nombres comunes tienen algunos como Aeonium Tricolor, Siempre Viva Tricolor o simplemente Aeonium Sunburst. Si ustedes lo conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre lo conocen. Así que vamos a hablar un poquito sobre los cuidados y ahí vamos. Respecto a su ubicación, bueno, se puede cultivar tanto en macetas como en el suelo. Bueno, en el tema tiene que ver mucho el tema del clima. Si el clima es benéfico para la planta, se puede cultivar en el suelo claramente, pero es una planta que no le gusta el calor excesivo, no le gusta el frío, no tolera las heladas de hecho. Entonces, si no reúnen esas condiciones, lo mejor es cultivarla en macetas, como es el caso de la planta que yo estoy teniendo. Luego es una planta que es para cultivar tanto a sol de la mañana o con luz filtrada, semisombra. No la vayan a tener en la sombra total porque es una planta que, como es suculenta, se va a etiolar. O sea, se va a estirar, va a perder la forma de las rosetas que estamos apreciando. Y lo que va a suceder es que va a tener un crecimiento alargado, desgarbado y desproporcionado. Y eso no es saludable para la planta. Y es algo que tampoco es reversible, por lo que hay que estar cortando para que estar volviendo a plantar esquejes nuevos, ¿no? Bueno, como les mencioné, es una planta que tiene poca resistencia con el frío. De hecho, aquí donde yo vivo, que es Salta Capital, que en invierno llegamos a tener 4 grados bajo cero, esta planta se me quema en el exterior. Así que esta planta en exterior yo no la puedo tener. Pero si ustedes viven en una zona que es un poco más cálida, con inviernos no tan fríos ni temperaturas tan altas en el verano, claramente se puede cultivar en el suelo. Pero bueno, como les mencioné, cuando nos reunimos esas características, lo mejor es tenerla en macetas y cuando llega el frío la guardamos y si hace mucho calor la cambiamos de sitio a un lugar que sea más protegido. Respecto al tipo de suelo, bueno, es una planta que se puede cultivar en lo que sería sustrato para cactus. Vieron que ya vienen mezclados, viene perlita, vermiculita mezclado con tierra, un poquito de arena. Bueno, se puede utilizar ese tipo de sustrato o, como es mi caso, únicamente cultivarlo sobre lo que sería tierra. En este caso lo que yo estoy utilizando es tierra mantillo, que se conoce con otros nombres como tierra vegetal o tierra de hojas. Lo ideal es que tiene que tener buen drenaje, debe drenar bien, por lo que si ustedes van a cultivar en macetas deben asegurarse que tenga los orificios de drenaje muy bien hechos para que el agua pueda escurrir. En este caso es un dato también a tener en cuenta. Yo las cultivo, en este caso la tengo en un portamacetas, así el agua cuando yo riego, el agua se va a ir drenando por efecto de gravedad y no se va a estar acumulando, porque la acumulación de humedad o el mal drenaje puede ocasionar que se le lleguen a podrir las raíces del suelo. Luego es una planta que no es muy exigente respecto al tipo del suelo, la verdad que se da bastante bien. Respecto al tipo de riego, bueno, la frecuencia de los riegos depende mucho de las temperaturas donde ustedes vivan. Pero una regla general es dejar secar el suelo entre cada riego. Bueno, si hace calor, obviamente la frecuencia de los riegos sería mucho mayor a que cuando no hace calor, porque cuando hace calor la evaporación suele ser mucho más alta. Luego algo que hay que tener en cuenta es que no hay que regar innecesariamente, o sea, no hay que regar excesivamente cuando la planta no lo necesita, porque eso puede ocasionar que se le puedan llegar a podrir las raíces de la planta. Luego otro punto también a tener en cuenta es que no es una planta que se vaya a dejar sin riego mucho tiempo, porque lo que ocurre es que la base se empieza a secar. Se empieza a secar la base. Una vez que muere la base, obviamente eso va a ir subiendo para arriba. Y si eso únicamente lo que se hace es cortar y volver a plantar como esquejes nuevos. Pero para evitar eso y mantener la planta saludable, siempre es bueno no dejar que pase mucho tiempo entre riego y riego. Luego, durante otoño e invierno, cuando hace mucho frío, cuando las temperaturas son bastante bajas, lo ideal es que el riego sea espaciado, pero no lo vamos a suspender por completo. Pero, como ustedes saben, les había mencionado en otras ocasiones, la humedad y el frío no es muy buena combinación. Esto cuando hace demasiado frío, cuando las temperaturas son muy bajas. Respecto a los abonados, bueno, es una planta que realmente no necesita ser abonada, pero si ustedes lo quieren hacer, claramente se puede abonar. Lo que se utiliza es un fertilizante para cactus. Los fertilizantes para cactus ya vienen rotulados, ya vienen indicados que son para cactus y los pueden conseguir en locales de jardinería o locales de agroinsumos.
Esto únicamente se utiliza durante la etapa en que la planta está en crecimiento, ya sea a finales del invierno y durante la primavera y verano también puede llegar a ser. Pero a veces sucede que cuando hace mucho calor en el verano, a veces la planta puede entrar en un reposo. Pero como les mencioné anteriormente, realmente abonar esta planta no es necesario, más si ustedes están utilizando un suelo que sea fértil, un suelo que sea rico en materia orgánica, realmente no es un requerimiento. Respecto a las podas, bueno, realmente esta planta no se poda, salvo que ustedes quieran inducir a una ramificación. Porque a veces lo que sucede es que la planta crece, crece y crece, y únicamente se mantiene una sola roseta en la parte de arriba. Bueno, entonces para inducir a que la planta empiece a generar rosetas, como es el caso de la planta que estamos observando, lo que se hace es una decapitación. ¿En qué consiste? Bueno, le tenemos que cortar la roseta. Le cortamos la roseta, le dejamos como un tallito de unos 5 centímetros y lo vamos a plantar por separado para obtener una nueva planta, pero el tallo que queda se va a inducir a generar una nueva ramificación. Para que tengan una idea, lo que tenemos aquí es la cabeza, o sea, la roseta original que solía venir en la parte de arriba, pero la habíamos cortado para que empiece a generar ramificaciones laterales. Y la verdad que es un proceso que es un poco lento, o sea, lleva su tiempo porque no es una planta que crezca rápido, es una planta que crece más bien, es de crecimiento lento, ¿no? Pero la verdad que el enraizado del esquejado, la verdad que se da bastante bien. Vieron que yo les comentaba que es una planta que no le gusta el calor y que el sol fuerte la puede quemar. Bueno, claramente a esta se le pueden ver los bordes secos. Eso es por quemadura del sol. Claramente esta se quedó en un sitio donde el sol le empezó a dar el sol por la tarde y se empezó a quemar. Así que le vamos a tener que cambiar el lugar, a diferencia de esta otra que se ve espectacular. Respecto a los trasplantes, bueno, para cambiar el sustrato esto se realiza cada 2 o 3 años. Lo que se hace es, bueno, desenterrar la planta, cambiar el sustrato por completo y ponerle un sustrato nuevo. Luego, para cambiar de maceta, esto se hace cuando las raíces ya han llegado, empiezan a aparecer, empiezan a asomarse por el orificio de drenaje. Este es el indicativo de que las raíces ya no tienen el suficiente espacio y la maceta ya le quedó pequeña. Y luego otro indicativo también que suele ser es que producto del peso de la roseta empieza a perder equilibrio y la maceta se les empieza a caer cada tanto, ¿no? O sea, se les empieza a caer al ladearse, se cae porque es un aeonium que llega a tener rosetas que son muy grandes. Rosetas que estamos hablando, rosetas de más de 20 centímetros que pueden llegar puede ser que tengan 30 centímetros. Lo que tenemos aquí claramente son rosetas pequeñitas porque, como les estaba comentando, estas son rosetitas nuevas. Pero la roseta original, cuando llega a ser grande, es una roseta que es grande. Estamos hablando de rosetas de hasta 30 centímetros aproximadamente. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, principalmente el método principal es el esquejado. O sea, cuando ustedes tienen una planta con varias rosetas, lo que hacen es separar una roseta y plantarlo en un envase individual. En este caso yo elegiría esta de aquí porque ya estoy viendo que cuando empiezan a crecer, esta va a quedar media apachurrada, va a quedar media apretada. Entonces lo que hacen, ya sea con una tijera o lo hacen con la mano, lo cortan. La verdad que sale bastante fácil, ¿ves? Lo que pueden hacer es dejar que cicatrice el corte, ya sea puede pasar un día, 2 días, eso también depende de las condiciones ambientales, o simplemente sacan y lo plantan. Ahora vamos a hacer acá. En este caso yo lo voy a poner acá para que se vean los pensamientos que tengo. La verdad que son las pocas plantas que dan flores en el invierno y me parecen alucinantes. Lo vamos a apretar para que se apriete la base. Le vamos a colocar un riego y lo van a dejar en un sitio donde tenga únicamente luz filter. Sol de la mañana sí puede ir bastante bien. Y miren qué bonito las violas pensamientos, ¿no? Bueno, y cuando ustedes tienen únicamente una sola roseta, que es justamente lo que les estaba mencionando anteriormente, a veces únicamente es una sola roseta y la planta crece, crece, crece hacia arriba y lo que se hace es una decapitación. O sea, vamos a cortar la roseta, vamos a dejar el tronco y así la roseta, o sea, supongamos que sea esta, la plantamos en un envase individual y esta va a enraizar y el gajo, o sea, el tallo que quedó plantado, eso va a generar rosetas, o sea, brotes laterales y es así como se ve.
Ahí se puede apreciar mucho mejor que este producto del corte. Y esto era la parte de una roseta que era de la planta primera que yo compré. Yo compré una planta hace como 3 o 4 años aproximadamente. Y luego yo veía que la planta crecía, pero no ramificaba. Entonces le saqué la roseta, y de esa roseta sucedía algo parecido, y de esa otra roseta la corté. O sea, esta llegaría a ser como la tercera, ¿no? Otro método de reproducir esta planta es un método no muy convencional, se trata de la reproducción por hoja. Se utilizan las hojas que son más viejitas. En este caso serían las hojas que están abajo y se colocan sobre la superficie de la tierra. Pero como les mencioné, es un método que no es muy utilizado. Normalmente se hace el esquejado, porque lo que puede pasar es que muchas veces no es un método que sea 100% efectivo, pero sí se puede llegar a dar la reproducción a través de las hojas. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, tienen las mismas plagas que la mayoría de las suculentas, que son caracoles, babosas, cochinilla algodonosa, pulgones, y puede ser atacada también por las hormigas cortadoras. Bueno, en todos los casos, lo ideal es siempre utilizar un insecticida, ya sea químico o un insecticida ecológico, que como puede ser el aceite de NEM o el jabón potásico, ¿verdad? Siempre es bueno aplicarlo 1 o 2 veces por mes. Esto para prevenir que las plagas o estos insectos ataquen las plantas. Si nosotros no le colocamos nada, estamos dejando a la planta que sea susceptible al ataque de cualquier de estos insectos. Y entonces siempre es bueno prevenir que después estar haciendo el tratamiento de control, que les va a llegar mucho más tiempo por el tema de que requiere más tiempo controlar la plaga que prevenirla. ¿Vieron como dice el dicho? Mejor es prevenir que lamentar. Bueno, justamente ese es el caso con las plantas. Siempre es bueno aplicarle algún producto para prevención, porque luego cuando es tema de control de plagas, la verdad que es un tema que puede ser muy tedioso, o pueden ser que lleven más tiempo y gastan más energía y más dinero y más recursos que cuando es prevención. Luego es una planta que es bastante saludable. La verdad que yo nunca tuve problemas, más allá de la cochinilla, que sí tuvo algún problema, pero me apareció una cochinilla acá, una cochinilla para allá. La verdad que nada significativo. Es una planta que es bastante saludable, la verdad. Luego, como les estaba mencionando, es una planta que no tiene muy buena resistencia al sol fuerte. Mayormente esto sucede con las plantas que son variegadas. Como es un Aeonium que es variegado, entonces su resistencia al sol es bastante baja. Luego, como les estaba mencionando, es una planta que no tolera las heladas. Esta planta yo la saqué porque creía que el riesgo de heladas ya había terminado, pero me cayó una helada sorpresiva. Por eso es la única de los Aeonium que tengo de Sunburst que presenta este tipo de plantas de problema, porque la helada me lo dejó así. Si ustedes no quieren que les pase exactamente lo mismo, no saquen las plantas hasta que estén seguros que el riesgo de heladas ya realmente haya pasado. En este caso, la planta no se me va a morir, únicamente se me quemó la parte de la roseta, que era una roseta grande, y sí, creo que esta es la base principal. Y quedan así, miren. Entonces lo que hay que hacer en este caso es cortar. Vamos a cortarlo, a ver. Y esto tal vez lo use para sembrar, a lo mejor planta, a lo mejor brota algo, pero no es tan seguro. Pero seguramente de este tallo sí va a salir nuevas ramificaciones. Luego también hay que evitar el exceso de riego o mal drenaje de las macetas, porque eso puede ocasionar que se le lleguen a podrir las raíces. Claramente van a notar que la base se empieza a arrugar, ya sea que ustedes los aprieten y se pone muy blandito y se pudre, está podrido. Y entonces, bueno, en esos casos se corta, se vuelve a plantar como esqueje. En el caso contrario, cuando es una falta de riego, la base pasa exactamente algo parecido, simplemente que se seca directamente. Van a notar que se empieza a poner muy duro y van a empezar que se pone arrugada la base. Entonces, si ustedes lo empiezan a raspar, van a ver que es como madera muerta, ¿no? Claramente. Bueno, en ese caso es igual, se corta y se vuelve a plantar como esqueje por separado. Luego es una planta que es para tener
en sitios de mucha luz natural, no son para tener en la sombra. La sombra lo que ocasiona en estas plantas es que se etiolen, empiezan a alargarse, que es justamente lo que les estaba comentando en un principio, se empiezan a estirar, pierden la forma y tienen un crecimiento desgarbado y debilitado que claramente con el paso del tiempo lo que produce es que la planta vaya a morir. Entonces es una planta para tener en sitios iluminados, no en la sombra. Luego, como datos extras, les puedo comentar que el género Aeonium es originario del Mediterráneo. Luego les comento que, bueno, el origen del Aeonium sunburst es un poco inexacto. Según datos de internet, dicen que se trata de un cultivar obtenido en California, que se trata de un variegado, de una versión variegada del Aeonium starburst, que es de un color verde y amarillo, que igual es un híbrido que presenta variegación, o sea, es variegado. Luego también les comento que el Aeonium sunburst florece en primavera, tiene flores blancas. Seguramente les voy a colocar fotos de internet, ya que a mí nunca me ha florecido. También les comento que se trata de una especie que es monocárpica. Eso quiere decir que solo florece una sola vez, o sea, florece una sola vez por roseta, y la roseta, la vara floral sale desde el centro de la roseta, lo que da por finalizado el ciclo de la roseta. Y bueno, esa roseta se va a secar después de florecer, pero la planta no va a morir, ¿no? En esos casos no muere porque, como les mencioné, suele generar ramificaciones, ¿no? Entonces las otras rosetas van a seguir en camino, mientras que la que ha florecido se seca. En el caso de tener una sola planta, una planta con una sola roseta, lo que se hace es justamente lo que les había comentado cuando se hablaba de la reproducción, que bueno, consiste en cortar, ¿no? Cortamos la roseta o cortamos la vara floral para inducir a una ramificación lateral y así poder asegurarnos que la planta siga existiendo, siga prolongándose más en el tiempo. Luego también les comento que justamente, bueno, ya creo que les había comentado, son plantas con rosetas que son muy grandes. En este caso son rosetas que pueden alcanzar los 30 centímetros y la verdad que son rosetas que son gigantes. De hecho, yo la he llegado a tener de ese tamaño y la verdad que es un espectáculo, pero grandísimo, más cuando se trata de un ejemplar que es grande, ¿no? De una planta que ya es vieja. Estas plantas llegan a alcanzar una altura entre los 60 a 80 centímetros, no son más altas que eso, a diferencia de otros Aeonium que llegan a ser más altos. Bueno, y una característica principal que tiene esta planta es que crece con forma de arbustito, ¿no? O sea, crece como un pequeño arbusto con grandes rosetas, como se puede apreciar, con colores verdes, colores cremas, entre tonos amarillos y algunos tonos en color rosado. La verdad que es alucinante, es una planta que es bastante bonita. Es una planta que, bueno, es una planta que tiene una versión también crestada, que es la versión cristata, que bueno, en mi caso yo no la tengo, no la cultivo porque sinceramente no me gusta mucho, me gusta más la versión original que es esta, ¿no? Pero bueno, para gusto los colores y habrá a quien les gusta y a quienes realmente no. Pero la verdad que seguramente le voy a estar dejando una imagen de internet para que puedan apreciar cómo es la versión cristata, ¿no? Para que tengan una idea, es una cresta, o sea, en vez de ser roseta es una cresta, así como forma de media luna, bueno, así crece. Y luego también creo que es la parte más interesante, que es una planta de crecimiento lento, o sea que podemos llegar a tenerla mucho tiempo en maceta. Casualmente cuando la compré hace como 3 o 4 años, el vendedor me había comentado, me dijo, esta planta es lenta. Me dijo, para serle sincero, me dijo, es lenta la condenada. Así que, y realmente no se equivocaba, es una planta de crecimiento que es lenta. No esperen que crezca bastante rápido en poco tiempo, porque es una planta que se llega a tomar su tiempo. La verdad que es un ejemplar que es bastante bonito, tiene unos colores muy atractivos, bastante llamativos, y espero que les haya gustado. Si no la conocían, se las presento, y si la conocían, pues aquí está, su nombre es Aeonium sunburst. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y Amantes por las Plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social por si deseas seguirnos, que se llama El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, puedes suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.